Hola, buenas tardes. Soy Daniel García. Vengo a daros la clase de la sesión 3, que corresponde con la unidad 3 y que habla de construcción y rehabilitación como el segundo proceso de, de la ejecución o desarrollo de un edificio ecológico. La construcción estará dividida, o vamos a especificar la secuencia del control de obra y la parte final, que sería la entrega del edificio. Sobre rehabilitación haremos comentarios de cómo se puede hacer una rehabilitación sostenible y qué parámetros podemos tener en cuenta a la hora de acometerla. Sobre el control de obra, he de decir que en España hay dos figuras que aparecen como técnicos de control de obra. Uno es el director de ejecución de obra, generalmente aparejador, arquitecto técnico, ingeniero de edificación, y el otro sería el arquitecto director de la obra, que suele coincidir con el proyectista, aunque no es obligatorio. Sobre las cuestiones que van a analizar, destacaría la inspección, es decir, hacer un seguimiento del proyecto en cuanto a calidad, en cuanto a plazo y en cuanto a presupuesto. Resultado de esa inspección se puede analizar la posibilidad de hacer diferentes cambios o desarrollar con detalle alguna instrucción y por lo tanto ir avanzando con ligeras modificaciones sobre el proyecto inicial, siempre aceptado por estos técnicos. Finalmente, dejarán registro de todas estas decisiones, tanto a través del acta de reuniones como del libro de órdenes donde comunicarán lo decidido al constructor. En cuanto a la inspección y comprobación, en la obra, en cuestiones energéticas, en cuestiones de sostenibilidad, es decir, para un edificio singular como el que estamos hablando, vamos a analizar qué procedimientos deberíamos vigilar de forma un poquito más detallada. Por ejemplo, la gestión del agua en la obra, para que no haya desperdicios, para que se canalice adecuadamente. La forma de almacenar y suministrar materiales, para que no haya roturas, pérdidas excesivas, para que conserven sus propiedades. La forma en que se protege la vegetación persistente. En España hay muchos lugares donde podemos acometer una obra en un solar donde existe determinadas especies de árboles que no podemos tocar y que debemos proteger para que durante el proceso de ejecución no haya pérdidas de ejemplares. También vigilaremos que los productos que estamos utilizando de limpieza pues no sean tóxicos y que sean lo más naturales posible. La recogida de residuos durante la obra, recogida separada por materiales y con un gestor detrás. Y también, aunque es un apartado específico de la obra, tanto la seguridad como la higiene o como se llama actualmente seguridad y salud en las obras. En cuanto a la calidad o los estándares que debemos cumplir, en estos edificios es especialmente interesante fijarse en el aislamiento, que esté bien colocado, que las ventanas tengan una estanqueidad alta, elevada, que evite infiltraciones, que también se puede producir por la misma fachada, entre ladrillos o en determinadas uniones. Esto hay que evitarlo, así como el sellado de huecos cuando hay pasos de algunas tuberías, pues tenemos que asegurarnos que el espacio que queda entre esa tubería y el muro que atraviesa pues queda perfectamente estanco y sellado. Sobre las ventanas podemos hablar, y os pongo aquí un ejemplo de las nuevas orientaciones sobre ventanas de alta gama para edificios ecológicos. Podríamos hablar de triple vidrios con gas en la cámara, bajo emisivos, bueno, vidrios tecnológicos. Debemos resolver también los puentes térmicos y ver cómo se han ejecutado para evitarlos, y tenemos que estar pendientes de que no existan residuos tóxicos ni durante la obra ni que queden colocados aportando ese material a determinados
determinadas soluciones, como amianto, plomo, etcétera. En cuanto a la fase final, la entrega del edificio, en la legislación española es obligatorio entregar al usuario un libro del edificio, sobre todo cuando se trata de obra nueva, claro. En él vamos a detallar las operaciones de mantenimiento. Y en el caso específico de edificios donde la arquitectura bioclimática sea su eje fundamental, podemos hablar de la importancia de limpiar los vidrios durante la fase de utilización del mismo, del edificio, para no perder ni la luz natural ni la energía que entra por radiación en los mismos, a través de los mismos realmente. Debemos estar cuidando la vegetación para que esa apuesta que se haga en el proyecto se conserve a lo largo del tiempo y no sea sustituida por elementos artificiales. Tenemos que revisar las pérdidas de agua en griferías, en sanitarios, para evitar que la gestión del recurso se lleve mal. Tenemos que intentar durante años no limpiar con ningún tipo de producto tóxico. Vamos a pintar y proteger los elementos para que se conserven adecuadamente y que duren, teniendo en cuenta que esa pintura no debe ser tóxica y por lo tanto será lo más natural posible. Y también haremos una inspección continua de válvulas, sensores y todos los elementos que puedan originar fallos en las instalaciones para no dejarlas sin uso. Bueno, en cuanto a la utilización de dispositivos y de elementos que hayamos diseñado en el proyecto, es importante que una vez ejecutada la obra tengamos unas instrucciones para manejar los dispositivos de sombra, cuando subir y bajar persianas, toldos, etcétera, o sistemas automatizados que lo permitan hacer sin necesidad de intervención del usuario, cómo gestionar la ventilación, cómo aprovechar la radiación solar en invierno, pues por una parte teniendo esas correctas orientaciones y maximizando el área de apertura de las ventanas sin meter pues persianas o sin tenerlas medio bajadas, y por otra parte, una vez que tengamos el calor en el interior, evitando que salga por la noche. También intentaremos saber, conocer cómo se usan los temporizadores, los termostatos y todos los aparatos que gestionen la climatización, tanto la parte de frío como la de calor. Intentaremos que la iluminación natural esté presente continuamente en el edificio para así ahorrar energía. También tendremos en cuenta que según se vayan rompiendo o deteriorando las lámparas, las luminarias las vamos a sustituir por nuevas tecnologías más eficientes. Y por último, como ejemplo, diría que es interesante tener en cuenta todo el tema de las tarifas eléctricas en periodo valle, o lo que llamamos periodo tarifario de bajo coste. En cuanto al control de la eficiencia o rendimiento medioambiental, cuando se termina el edificio, es importante medir si realmente hemos conseguido los objetivos. Esto no se puede hacer justo nada más terminar, sino que tenemos que tener un tiempo dedicado al análisis. Algunos ensayos pueden hacerse inmediatamente, como el blower door, que consiste en medir las infiltraciones de aire, pero otros, como el estudio de factura de calefacción y refrigeración, necesitarán al menos un periodo anual. Hay que tener en cuenta que para hacer este análisis se tiene que tener en cuenta si las condiciones meteorológicas de ese año han sido similares y si no, hacer una equivalencia. También hay que tener en cuenta si las prestaciones que hemos conseguido en cuanto a temperaturas son iguales, es decir, si realmente hemos conseguido las condiciones de confort tanto antes de acometer la obra como después. Si podemos, vamos a colocar sensores, principalmente de temperatura u otros como de CO2, para
verificar que conseguimos el confort y la calidad de aire adecuada. También vamos a, mediante el análisis de las facturas de agua, vamos a intentar calcular cuál es el consumo en litros días por cada persona. Eso dependerá, lógicamente, del perfil de uso que también anotaremos. De esa manera sabremos si podemos mejorar en esa gestión. En cuanto a rehabilitación, que ya decía anteriormente que es otro área muy interesante y que de hecho es la más recomendable desde un punto de vista de la sostenibilidad, es decir, un edificio ecológico siempre es más ecológico si es un edificio rehabilitado, porque evita un montón de residuos provenientes de la demolición previa para poder construir un nuevo edificio. Y si este edificio nuevo se construyese en un solar, que no hubiese tenido una edificación preexistente, pues el problema es que estamos invadiendo terreno natural. Bueno, en cualquier caso, lo que vamos a intentar es conseguir las mismas prestaciones que en una obra nueva, aunque a veces será complicado por las características propias del edificio que ya está levantado, y eso, pues la normativa nos permite, siempre que sea posible, acercarnos a esos estándares de edificio ecológico, pero si no es posible, en muchas ocasiones la normativa sea benévola. Es decir, no va a obligarnos a cambiar la fachada en un edificio que no queremos tirar, porque evidentemente es una obra muy agresiva. Lo que sí que hará es que nos obligue a mejorarla hasta el punto que sea posible o viable económicamente. Bueno, hay que decir que para acometer una rehabilitación ecológica, pues siempre tenemos que realizar una auditoría previa. Sobre todo una auditoría previa centrada en ver cuál es su comportamiento energético. ¿Qué posibles mejoras vamos a introducir en esa obra a raíz de los resultados de esa auditoría? Por ejemplo, intentaremos aumentar la luz natural, incrementando o disponiendo nuevos huecos, tanto en cubierta como en fachadas. Podríamos simplemente poner unas persianas si no tuviésemos, o cualquier elemento de sombra para gestionar el sobrecalentamiento. También lo que podemos hacer es añadir aislamientos o cámaras como sistemas de aislamiento térmico exterior o SATE, colocar ventanas de más alta calidad o incluso construir alguna galería para gestionar la acumulación de calor. Otras obras que podemos acometer sería la de control de infiltraciones o ventilaciones, tomando especial interés en las ventanas y los sellados de los huecos. También la incorporación de nuevas tecnologías como sensores y actuadores basándonos en sistemas de gestión, por ejemplo, meter sensores de presencia, termostatos, reguladores o cualquier tipo de elemento que ayude a adaptar el uso con el consumo. En cuanto a la mejora de calidad de aire, por ejemplo, una idea sería sustituir materiales que emitan compuestos orgánicos volátiles por otros que sean más naturales. También en cuanto a los materiales, intentaremos implantar materiales duraderos y de bajo mantenimiento. Evidentemente eso hará que sea más complicado utilizar elementos tóxicos o contaminantes en esos líquidos que utilizamos para su limpieza. Y por último, como idea, sería la implantación de energías renovables, como solar térmica, como solar fotovoltaica, eólica o, a un nivel más sencillo, la incorporación de ascensores de más alta gama, normalmente con prestaciones eco. Pues nada más, muchas gracias, quedo a vuestra disposición y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.